Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con este PowerPoint vamos a hacer el cierre teórico de la clase número 3. Vamos a estar hablando entonces sobre las diferentes perspectivas para pensar la educación desde las teorías del orden y del conflicto. La bibliografía obligatoria para trabajar este tema es el capítulo 1 del libro de Elisa Spakovsky, Las corrientes pedagógicas en el marco de las teorías del orden y del conflicto. Bueno, vamos a ver entonces. Cuando analizamos los fenómenos educativos, observamos que existen conflictos. Esto ustedes lo pudieron constatar cuando hicieron el trabajo práctico sobre educación sexual integral, sobre educación en minería y sobre educación en contexto de encierro. Existen diferentes conflictos porque hay diferentes grupos sociales con intereses. Muchas veces estos intereses son contrapuestos y cada uno de estos grupos o de estos actores sociales busca cosas diferentes de la educación. Muchas veces desde un sentido común tendemos a pensar que la educación siempre es buena en sí misma. Sin embargo, diremos que la educación tiene una direccionalidad, va hacia algún lado. Con esto estamos siguiendo al famoso pedagogo brasilero Paulo Freire. Él dice entonces que la educación es política. ¿Por qué? Porque tiene un sentido, porque tiene una dirección. Y cada uno de estos grupos sociales o de estos actores sociales traccionan la educación hacia uno u otro lado. Por eso es en esta direccionalidad que se ponen en juego los diferentes intereses. Y estos conflictos que atañen a lo educativo involucran a los docentes, los estudiantes, pero también involucran a otros sectores que están por fuera aparentemente están por fuera de las instituciones educativas. Acá vimos, por ejemplo, estuvieron ustedes trabajando cómo aparecen las iglesias con sus intereses, cómo aparecen los empresarios, bueno, en el caso de la minería es muy claro, cómo aparecen los sindicatos, los medios de comunicación. Es decir, un montón de sectores que aparentemente no tienen que ver con lo educativo también tienen intereses en la educación. Estos conflictos que atraviesan la sociedad también influyen a los científicos sociales que estudian los hechos educativos. Por ejemplo, los pedagogos, los sociólogos, los antropólogos. Estos científicos también están atravesados por conflictos y generan distintas teorías o modelos explicativos para entender los fenómenos educativos. Aquí es pertinente entonces hablar de distintos paradigmas o de distintos modelos para entender las problemáticas educativas. Cuando hablamos de educación, entonces haciendo una gran simplificación, podemos hablar de dos grandes corrientes o dos grandes teorías, ¿sí?, que explican lo educativo o que analizan o que pretenden analizar las problemáticas educativas. Por un lado, las teorías del orden y por el otro lado, las teorías del conflicto. Las teorías del orden se basan en la idea de consenso. Cuando hablamos de consenso estamos pensando en un acuerdo. También se las llama conservadoras, liberales o no críticas. Algunos referentes importantes de esta teoría son Augusto Comte y Emile Durkheim. Estos dos autores son considerados los padres del pensamiento social o los padres de la sociología. Ambos escriben en contexto de la Revolución Industrial. Son los dos franceses. Ambos admiradores del sistema capitalista que se está consolidando en Europa. Y Talcott Parsons podemos decir que es un continuador del pensamiento de estos dos autores, ya es más moderno, del siglo XX, un importante sociólogo norteamericano. Dentro de las teorías del conflicto encontramos a referentes como Antonio Gramsci. Bueno, Antonio Gramsci es un filósofo
italiano, que va a ser muy importante para pensar la educación. Sus ideas van a ser muy importantes para pensar la educación. En un par de clases lo vamos a estudiar más a fondo. Gramsci es comunista, es marxista, es heredero, digamos, de el pensamiento de Karl Marx, quien también estudia la revolución industrial, o sea, también escribe en contexto de la revolución industrial, posicionándose siempre desde el lado de las luchas de los trabajadores. Por otro lado, más modernamente tenemos a Paulo Freire, que lo nombramos antes. A este autor lo van a estudiar más en profundidad en pedagogía, y a Michael Apple, que ya leímos el texto de Papas fritas baratas. Estos pensadores van a tener visiones diferentes sobre la sociedad. Para los pensadores del orden, la sociedad es vista como un sistema de valores unificados, es decir, todos compartimos los mismos valores. Por eso hay un acuerdo de base y la sociedad no es conflictiva. Para ellos, de por sí, la sociedad es armónica y estable, y son estos valores compartidos los que hacen, digamos, hablando en criollo, que todos tiremos para el mismo lado. Esta sociedad, para ellos, ¿no? Esta sociedad está regida por leyes que no se pueden cambiar, como las leyes de la naturaleza. Y en ese sentido siguen a las ciencias naturales, que estaban en auge cuando ellos escribían. Estoy hablando acá de Durkheim y de Augusto Comte. Por eso, digamos, piensan a la sociedad utilizando la metáfora del cuerpo humano. Ellos piensan que la sociedad es como un cuerpo que funciona en perfecta armonía. Ese cuerpo tiene sus órganos, que serían las instituciones sociales, como el Estado, la Iglesia, la familia, las empresas. Estas instituciones cumplen una función en la sociedad y son necesarias. No sé si escucharon hablar, por ejemplo, la frase, la familia es la célula de la sociedad. La familia no es ninguna célula, pero digamos, se utilizan palabras o metáforas de la biología o de las ciencias naturales, o de la medicina también, para explicar lo social. Ellos ven que esta sociedad está en armonía, pero también plantean que ese orden podría fallar, pero siempre que hay una falla, esa falla viene de afuera, no es propia de la sociedad. La sociedad entonces debe recuperar el equilibrio y recuperar la salud. Este discurso, si nosotros nos ponemos a pensar, es un discurso que, trasladado al orden social, trasladado al orden político, es profundamente conservador. De hecho, el discurso militar, por ejemplo, se basa en estas lógicas. En la dictadura militar en la Argentina, en el 76, la sociedad era una sociedad que estaba enferma, porque un grupo de subversivos querían transformarla y la desequilibraban. Entonces, ¿cuál iba a ser la solución? Bueno, exterminar a esos subversivos para que la sociedad volviera a recuperar ese equilibrio perdido. Entonces, como vemos, es una ideología, subyace, digamos, a estos pensadores, una ideología profundamente conservadora. Por eso se los llama teóricos del orden. Bueno, vamos con los teóricos del conflicto. Vamos a ver que tiene una perspectiva totalmente opuesta. Estos pensadores denuncian al sistema capitalista, ¿sí? Y denuncian las injusticias y las desigualdades que genera, y van a buscar cambiarlo, no mantenerlo. Este orden no es natural, está hecho por los seres humanos, por lo tanto puede modificarse. La sociedad no es una sociedad que esté en armonía, ni se construye en torno a valores compartidos. Estos autores van a poner el foco en que nuestra sociedad está atravesada por conflictos de clases con intereses contrapuestos. Si la sociedad se mantiene unida, es porque los sectores dominantes o las clases dominantes
tienen estrategias, ¿sí?, para mantenerla unida. Estas estrategias son, por un lado, la utilización de las fuerzas represivas y, por otro lado, la ideología. Lo que se busca es sostener la dominación de clase. ¿Y qué pasa con la educación? ¿Cómo estos teóricos miran o observan lo educativo? Bueno, y esto nos interesa fundamentalmente. Para los teóricos del orden, la educación es fundamentalmente una actividad de socialización. ¿Esto qué significa? Que los individuos, los jóvenes de las nuevas generaciones, tienen que aprender las pautas, los valores y las normas de la sociedad para poder integrarse a ella en forma armónica. Deben, podemos decir, adaptarse a ese sistema y la educación va a ser la encargada de eso. Estos pensadores desarrollan una mirada optimista sobre la educación. Entienden al sistema educativo como igualador y democratizador. Si alguien, o sea, el sistema educativo nos brinda igualdad de oportunidades para todos. Si alguien falla, no es culpa del sistema, es culpa de la persona. Por eso aquí también subyace una mirada meritocrática. Si te va bien, es responsabilidad tuya. Si te va mal, también es responsabilidad tuya. El sistema brinda las mismas oportunidades para todos. Esto, por supuesto, los teóricos le van a criticar. ¿Y qué pasa con los teóricos del conflicto? Bueno, los teóricos del conflicto se van a posicionar denunciando a la educación y denunciando las desigualdades que se producen en la educación y planteando una lucha por que la educación llegue a todas las personas. Sin embargo, dentro de los propios teóricos del conflicto hay distintas miradas o distintas teorías. Vamos a nombrarlas, nos las vamos a poder profundizar, porque esto después lo van a trabajar ustedes en otras materias, como pedagogía. Pero vamos a nombrar algunas. Por un lado, los teóricos de la reproducción piensan que en el sistema capitalista actual, la educación reproduce la desigualdad social y la dominación de clase. Ellos van a criticar fuertemente a la escuela y el sistema educativo, ya que lo que busca, podemos poner un ejemplo, es generar mano de obra barata y dócil para trabajar en las fábricas. Es decir, la escuela reproduciría con su educación las relaciones de dominación que están fuera de la escuela. Esto es así. Y bueno, por supuesto que van a desarrollar estos teóricos una serie de investigaciones para demostrar esta cuestión, ¿no? Si uno es hijo de obrero, es probable que al salir del sistema educativo siga siendo hijo de trabajador, en la gran mayoría de los casos. Y si uno es hijo de empresario, es probable que al salir del sistema educativo sea empresario y trabaje en las empresas del padre. Digamos, una cosa así es lo que ellos están denunciando. Y para ellos la escuela no democratiza la sociedad, sino que más bien al contrario, está ahí para concretar esta reproducción social, esta reproducción de la desigualdad social. Uno de los representantes más importantes de esta corriente es Althusser, que desarrolla la idea de que la escuela es un aparato ideológico del Estado. Hay otro sociólogo muy importante, francés, Pierre Bourdieu, que ustedes también lo van a trabajar, que sostiene que la escuela no solamente reproduce las clases sociales, sino que también reproduce la cultura de las clases dominantes. Y esta cuestión es muy interesante porque se plantea, por ejemplo, la idea de que el conocimiento no es neutral. Entonces acá se abren preguntas del tipo de ¿qué conocimiento es el que enseñamos en la escuela? ¿Quién decide qué se enseña? ¿Quién decide sobre qué temas podemos hablar o sobre qué temas no podemos enseñar en la escuela?
Por ejemplo, ¿alguno de ustedes se había preguntado alguna vez por qué todo lo que nosotros enseñamos es de origen europeo? ¿Por qué no se enseña en las escuelas, por ejemplo, formas de conocimiento que tienen que ver con las comunidades indígenas? Bueno, en fin, este tipo de preguntas hacen a la relación entre el conocimiento y el poder. Y por último, las teorías críticas o radicales. Y nosotros más bien pretendemos ubicarnos en esta corriente, Pablo Freire, Michael Appel. ¿Qué es lo que van a decir las teorías críticas? Van a decir que las teorías de la reproducción son sumamente importantes porque nos permiten visibilizar las desigualdades y las injusticias. Sin embargo, tienen una mirada muy pesimista sobre la educación. Para estas teorías pareciera que la escuela es solamente una máquina de adoctrinar, una máquina de dominar. Pero, en realidad, la dominación nunca es total, porque los actores sociales, las personas, se resisten a las opresiones. Entonces, desde las teorías críticas se plantea que desde la educación se pueden generar propuestas de cambio que modifiquen las desigualdades del sistema. Se reconoce a la escuela como reproductora de las desigualdades, es decir, no se la ve como algo perfecto, armónico, etc. Pero también se ve a la escuela como un campo de lucha y confrontación en el que hay lugar para esas resistencias. Bueno, acá, en este lado, digamos, les hacemos unas preguntas sobre un video de Pink Floyd, de una canción de Pink Floyd muy famosa de la década del 70, que se llama Otro ladrillo en la pared. Bueno, después de ver el video, que lo tienen ahí en YouTube, es una canción muy conocida, pueden quizás pensar lo que muestra el video, lo que dice la canción, desde alguna de estas cosas que hemos estado conversando. Y para finalizar, estos debates teóricos y estas diferentes miradas sobre la educación se ponen en juego en lo cotidiano en las instituciones educativas. Es decir, todo esto que parece tan teórico, en realidad nos atraviesa en la cotidianidad. Nosotros, los educadores, estamos permanentemente atravesados por estos debates y contradicciones. Y también nos vamos posicionando, vamos optando y definiendo en nuestra práctica una forma de ser docente en este juego de tensiones. Bueno, espero que les haya resultado productivo. Por supuesto, no duden en consultarnos cualquier cosa que no se entienda. Bueno, y esta es la bibliografía obligatoria, Elisa Spakovsky, que la tienen acá en el aula.